Las preguntas son las siguientes. La primera, si la base de la santidad es la vida de Jesús, ¿cómo podemos vivir en medio de nuestra realidad hoy la santidad? Primero que todo, quiero enviar un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha y a mi compañero de universidad y amigo personal, Jairo Antonio Popó Vallecillo. La base de la santidad es la vida en Jesús. Y para poder vivir en santidad en medio de nuestra realidad actual, es igualmente proporcional a llevar en cada situación de nuestras vidas a Jesús. Si llevamos a Jesús a nuestro trabajo, vamos a desarrollar nuestras labores cotidianas en el amor de Jesús. Por lo tanto, en santidad. Si llevamos a Jesús al transporte de cada día, sea en un bus urbano, o sea en un carro particular o un taxi, vamos a llevar el amor de Jesús en esa vía. Por lo tanto, vamos a vivir en santidad. Y así sucesivamente en todos los círculos de desarrollo social y humano donde nos encontremos, en cualquiera de las categorías de la humanidad o en cualquiera de las dimensiones, si vamos en la mentalidad que está Jesús con nosotros, esa acción diaria de cada situación particular que tenemos que desenvolvernos los seres humanos, se va a desarrollar sobre la base de la santidad de Jesús, porque Él está vivo y Él está con nosotros. Ahora, si llevamos eso a un plano familiar, toda la sociedad se divide en cientos de miles de familias. Por lo tanto, si llevamos a Jesús al centro de la familia y vivimos el santo matrimonio o la santa paternidad o un santo noviazgo o una santa amistad en Jesús, esa amistad, noviazgo, matrimonio, paternidad, esa vida en familiar va a ser una vida en santa familiaridad, en santa familia. Entonces, creo firmemente en el resultado de la santidad si voy con Jesús a cada acción de cada día. Segunda pregunta, ¿cómo se pueden actualizar los modelos que tiene la Iglesia de santidad para que no se queden en paradigmas idealizados que nada o poco le dicen a la juventud del siglo XXI? Para poder actualizar los modelos de santidad, primero debemos hacer una actualización del modelo de las buenas conductas, de el ser buen humano. Ser un buen humano nos implica a todos la fraternidad. Vivir en fraternidad implica vernos con los ojos del amor. Y vernos con los ojos del amor nos lleva a ayudarnos entre sí. Desde ese contexto, entonces podemos actualizar todas esas formas de la Iglesia para presentar un camino hacia la santidad en este postmodernismo desde la acción diaria vista con ojos de misericordia, proyectada hacia los más necesitados y vulnerables que nos rodean en los diferentes círculos en los que convivimos diariamente, en el círculo de los vecinos, siempre estar pendiente esa vecina, ese vecino que está de pronto en desempleo, en esa situación tan apremiante donde no hay lo básico, poder compartir de lo básico que yo tengo con el vecino. Desde la familia internamente, poder comprender a el esposo, a la esposa, a los hijos, por qué las actitudes negativas. Tal vez hace falta escuchar, prestar esos oídos en un acto bondadoso de piedad y misericordia
tal vez sea la solución que tanto necesita esa coyuntura. Por eso, para poder modificar todos los conceptos de santidad, necesariamente debe haber una renovación en el enfoque del diario accionar de la vida humana. Y el enfoque debe ser el amor por el servicio al prójimo. Y el prójimo se refleja y se traduce en aquella persona que más lo necesite, que más vulnerable es y que está en mayor situación de pobreza. Y por lo tanto es ahí donde invocamos la presencia de nuestro Señor Jesucristo y se derrama esa santidad a través de esa acción diaria. Las preguntas son las siguientes. La primera, si la base de la santidad es la vida de Jesús, ¿cómo podemos vivir en medio de nuestra realidad hoy la santidad? Buenos días, mi nombre es Sor Leonor de la Santísima Trinidad, monja contemplativa dominica. Con gusto doy mi parecer o mi opinión personal en cuanto a las preguntas que el compañero Jairo me realiza. Pueden con todo gusto y con toda confianza compartirlas por este medio, de la forma que necesiten. Igual es una forma de evangelizar, porque para eso es que está ese llamado ahora del Santo Padre, del Vaticano, a evangelizar. Y qué mejor que de esta forma. Y entre unas felicito a la universidad que nos presta estos medios, a la Universidad Católica de Oriente que nos facilita estos medios para poder evangelizar. Qué mejor forma de evangelizar que en familia, la familia de la universidad. Bueno, la primera pregunta es, si la base de la santidad es la vida de Jesús, ¿cómo podemos vivir en medio de nuestra realidad hoy la santidad? Yo como monja contemplativa vivo la santidad en este día siguiendo la vida de Jesús, imitando a Jesús, a nadie más. La vida de Jesús fue una vida de amor, de misericordia, de sufrimiento, de sacrificio, y esa es la vida, ese es el llamado a la santidad. Un llamado a la misericordia, al amor y al sacrificio. Y es lo que trato hasta el día de hoy de imitar. Imitar la vida de Jesús, imitar su amor, su ejemplo, su sacrificio que fue hasta la cruz, hasta el madero del Calvario. Y es el llamado que nos hace a todos en este tiempo, el que hizo en el tiempo pasado, el que hace en el tiempo presente, y es el mismo llamado que hará en un futuro. ¿Por qué? Porque el mensaje sigue siendo el mismo, solamente que cambian la táctica o las formas, pero el llamado es el mismo, a la santidad. Y sabemos que cualquier vocación es santa, y el llamado de cualquier forma es a la santidad, ya sea como religioso, en matrimonio, en soltería. Es una vocación, es un llamado a la santidad, y hay que vivirlo como lo vivió Jesús, en el amor, en la misericordia, en el sacrificio, y sobre todo reflejando esa santidad con nuestro prójimo, porque no podemos decir que amamos a Dios y odiamos al prójimo, y nos odiamos a nosotros mismos. Entonces esta santidad se tiene que vivir de esta forma, amando a Dios, imitando a Jesús, imitándolo a Él, y amando a nuestro prójimo y amándonos a nosotros mismos. Segunda pregunta. ¿Cómo se pueden actualizar los modelos que tiene la Iglesia de santidad para que no se queden en paradigmas idealizados
que nada o poco le dicen a la juventud del siglo XXI? ¿Cómo se puede actualizar los modelos que tiene la Iglesia de santidad para que no se queden en paradigmas idealizados que poco o nada le dicen a la juventud del siglo XXI? Yo creo que ese es el problema que tenemos en este momento en la Iglesia, que estamos viendo modelos de santidad, cuando el único, verdadero y real modelo es Jesucristo, su vida de amor, de misericordia, de sacrificio, que nos presenta la verdad revelada. No podemos estar mirando a la Santísima Virgen, a este otro santo como modelo de santidad. ¿Por qué? Porque ellos recibieron la gracia especial de nuestro Padre Dios para vivir esa santidad y la entendieron realmente. Y eso la entendieron precisamente porque imitaron la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no imitaron a los hombres, y tal vez ese es el pecado en que nosotros hemos caído. Por eso es que nuestros hermanos separados nos acusan de idólatras, porque nosotros no seguimos nuestro modelo de santidad, que es Jesucristo, sino a unos ciertos personajes, que es verdad, vivieron una vida santa, una vida conforme al Evangelio. Pues bien, bendito Dios, porque ellos lo realizaron. Pero hoy se nos está llamando nuevamente a volver a esas fuentes, a esa primera fuente, a ver la imagen de Jesucristo santo e irreprochable. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Presentándolo de la forma más hermosa, de la forma más sencilla, porque el problema de nosotros es que Dios se quiere hacer más humano para llegar más a nosotros, y nosotros cada vez lo queremos idealizar y lo queremos elevar más al cielo, es decir, lo diosamos más. Y Él cada vez quiere hacerse más humano y nosotros lo queremos hacer más Dios. Y eso tal vez es lo que la juventud de hoy no resiste. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese llamado a la santidad pues requiere de nosotros unos fundamentos especiales. Y ya saben o yo los califico en 3, que son las actitudes, los actos y los compromisos. Yo creo que esas son las 3 reglitas fundamentales para vivir una verdadera santidad en estos momentos. Esas actitudes que pueden definirnos como cómo comportarnos, y las actitudes correctas, cómo perfeccionar nuestro proceder habitual, y que nos ayudan a llevar una vida moralmente buena. Y es el mismo ejemplo que nos dio nuestro Señor. También en cuanto a esto nos pueden ayudar estas 3 virtudes, las 3 virtudes teologales, como es la fe, la esperanza y la caridad. Estas 3 virtudes las tenemos que hacer nuevas o modernas, por decirlo así, en estos tiempos. Esta fe que Jesús nos pide, que creamos en Él, que confiemos en su persona. Y creer en Dios significa que el creyente debe hacer el bien y amar a Dios y a su prójimo. Y es lo que tenemos que hacer presente hoy, lo que vivieron los santos. La esperanza es esa actitud en que confiamos en Dios, que Él cumple todas sus promesas que nos hizo. Y la esperanza es la que nos ayuda a obrar ese bien. Entonces, la mejor forma de vivir ese proyecto de santidad hoy y de dejársela ver a nuestros jóvenes es con el buen ejemplo. Porque si a un joven le damos un buen ejemplo y viviendo una vida de alegría e íntegra, el joven va a creer en este cuento, o si no, él definitivamente no
no va a creer, porque es el problema en que está cayendo ahorita la iglesia, que predica pero no aplica, o no aplicamos, porque todos somos iglesia. Tenemos que nuestras palabras hacerlas ejemplo de vida y hacerlas realidad. Es como un hijito, si usted lo corrige, pero no le da un ejemplo, pues de nada sirve. Entonces, yo creo que esos paradigmas se rompen con el buen ejemplo y es la mejor forma de predicar la santidad estos días. Fue con lo que predicó Jesucristo, con su vida de amor, de misericordia y de sacrificio. Y es la forma con la que debemos predicar y evangelizar hoy. Lo mismo, con amor, misericordia y sacrificio y un buen ejemplo. Entonces, no es que se cambie la fuente, sino que se actualice y se haga y se viva en alegría. Teniendo como base las respuestas de los dos entrevistados, llego a la conclusión, y con la lectura que hicimos del texto del Papa Francisco sobre la santidad, que la santidad debe estar centrada en el personaje de Jesús, en su vida histórica, en su relación con Dios y especialmente en su relación con los otros, en este caso con los más necesitados. Es allí, en medio de las contingencias históricas, donde hacemos carne, hacemos vida, toda la santidad que nosotros podemos seguir, ejecutar y poner en práctica en medio de nuestras comunidades. El tema de los modelos de santidad, como bien dice la hermana, debemos hoy de replantearnos ese seguimiento a modelos idealizados, inalcanzables, y ponernos, como se dice normalmente, en los zapatos de Cristo. Y esa postura no es desde la prepotencia, ni tampoco de el querer suplantar el poder divino, sino en el Jesús que caminó en Galilea. Es viéndonos en ese espejo donde cada uno, por medio del bautizo, está llamado a ser santo en la cotidianidad del espacio de la vida que hoy está inmerso, como consagrado, como consagrada, como religioso, como religiosa, como sacerdote, como laico, como mamá, como papá, como hijo, como toda la comunidad. Todos compartimos la santidad de Jesús. ¿Y qué es lo que nos anima en este camino de la santidad? Dos puntos importantes: la acción actualizadora del Espíritu Santo y nuestro amor por lo humano. Aquí retomo palabras de Juan Pablo, donde decía que un punto para actualizar la santidad para las comunidades del siglo XXI es volver al humano. Y si nosotros volvemos a revitalizar la condición humana, también estaríamos, como decía ya, porque falleció el teólogo Hans Kuhn, que la base para una ética mundial es volver al condicionamiento del valor humanístico, y ese condicionamiento, el valor humanístico, él decía, está concretizado en la regla de oro: hacerle al otro lo que me gustaría que me hicieran a mí. Si todos nos actualizamos en volver práctica y vida a la regla de oro, también estaríamos actualizando el camino de santidad. Con esto, profesor, termino este parcial y espero que cumpla con los objetivos, y muchas gracias por el espacio. También un saludo a las dos personas que me colaboraron amablemente, a Juan Pablo y a la hermana, que también se dieron la autorización para poderlo publicar. Hasta pronto.